Chicas y chicos, este es el segundo video de la fotocopia de las teorías del desarrollo de Lejarraga. Les digo esto porque si todavía no vieron el anterior video, por favor arranquen por el anterior y después siguen por este. En este les voy a comentar las dos teorías que nos quedaron pendientes del desarrollo, que son las teorías de Jean Piaget y de Lev Vygotsky. Arranquemos por Jean Piaget. Estos dos autores que vamos a hablar el día de hoy son centrales, con lo cual grábenselas por favor a fuego. Nuevamente, al igual que el otro video, les pido por favor que vayan tomando nota de los conceptos centrales que les voy a ir transmitiendo el día de hoy. Con respecto a la teoría de Jean Piaget, que si mal no recuerdo el título es algo así como el desarrollo como proceso cognitivo. Jean Piaget es un psicólogo, biólogo suizo que ya a temprana edad mostró una gran capacidad y que en un momento tuvo la posibilidad de participar en lo que fue el primer test de inteligencia de Simone y Binet, en donde lo pusieron a darles una mano a la hora de tabular, digamos, lo que eran las respuestas. Una vez que Piaget se pone a corregir lo que eran las respuestas correctas, su foco se puso no en las respuestas correctas, sino en las respuestas erróneas. Y empezó a ver que a determinada edad el ser humano cometía los mismos errores, ya sea niños, sea adolescentes, sea adultos. Entonces esto lo lleva a Piaget a plantearse cómo se construye el conocimiento, cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Es más, él va a crear toda una disciplina que se llama la epistemología genética, que la epistemología es la ciencia que estudia justamente el conocimiento, y la epistemología genética que él va a crear tiene que ver justamente en cómo se da el desarrollo cognitivo del ser humano desde que nace hasta que muere, cómo se pasa de este estado de menor conocimiento a mayor conocimiento, pero no solamente por una cuestión de conocimiento de memoria, sino de capacidad de procesamiento, de percepción. Entonces, Piaget lo que va a hacer es construir todo un edificio teórico y hacer toda una serie de análisis y pruebas, sobre todo en su momento lo hizo con sus hijitos. Piaget tuvo una vida bastante extensa, nace en 1896 y fallece en 1980, que con sus tres hijos va a realizar distintas pruebas, viendo la capacidad de resolución frente a distintas problemáticas y pudiendo identificar en cada momento del desarrollo cuáles son las capacidades, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles. Partamos de la base. Uno de los grandes conceptos de Piaget va a ser el concepto de esquemas. Como siempre les digo, vayan por favor tomando nota. ¿Qué son los esquemas, chicas y chicos? Los esquemas son las herramientas que tenemos en nuestra mente, las representaciones que tenemos de cómo resolver un problema, de cómo intervenir, de cómo solucionarlo, de cómo afrontarlo, cómo hay que accionar, cómo hay que pensarlo, cómo hay que sentirlo. Entonces, estas herramientas que tenemos internas nos van a servir para infinidad de situaciones, académicas y no académicas. Porque una cosa son los esquemas que yo voy a tener que poner en juego para resolver un cálculo matemático en la escuela, pero otra va a ser para poder responder frente al partido de fútbol que estoy jugando al barrio, otra va a ser para que el adolescente sepa cómo encarar a una chica en el boliche. Entonces vamos a tener cientos y miles de esquemas que van a servir para las diversas situaciones para uno poder responder adecuadamente. Ahora bien, hasta ahí uno diría fácil. El tema está en que uno nunca sabe todo. Si algo tiene el ser humano es que uno aprende toda la vida, formal o informal, en la escuela y por fuera de la escuela. Entonces lo que va a decir Piaget es que se genera un conflicto cognitivo, un conflicto interno entre los esquemas y la realidad, cuando hay algo de la realidad que yo no sé responder. Entonces, si a mí me enseñaron hasta la tabla del 3 y de golpe viene la maestra y me quiere enseñar la tabla del 4, se va a generar un conflicto cognitivo. Yo sé la tabla del 3, pero la realidad me está marcando la tabla del 4. Entonces lo que va a decir Piaget es que este conflicto cognitivo va a movilizar dos grandes mecanismos internos. Nuevamente, por favor, tomen nota, que son la asimilación y la acomodación. La asimilación va a implicar que yo, esa información que está en el exterior, la incorpore a mis esquemas, que sería, para tomarlo de cierto modo similar, a estudiar de memoria. Lo incorpore a mi cabeza, pero quedó aislado, quedó apartado, no genera una verdadera transformación interna. Entonces va a decir Piaget, se necesita un segundo movimiento, que es la acomodación. La acomodación implica que los esquemas que yo ya tenía se transformen gracias a esa nueva información que yo incorporé. Entonces ya no queda la información aislada, apartada, sino que esto permitió que mis esquemas se transformen, se creen nuevos, se afinen los que ya tenía. Entonces vuelvo al ejemplo de la pelota. Si yo nada más sé patear la pelota de puntín, como se dice vulgarmente, con el dedo gordo del pie,
y de golpe veo que alguien me enseña a patear de otra forma, bueno, esto me va a permitir rever ese esquema que yo tengo. No significa aislarlo, en algunos casos sí se aparta, pero en otros al contrario se enriquece, se multiplican. Entonces estos esquemas se van a ir modificando gracias a la información que uno va a ir adquiriendo del ambiente. Entonces en este caso voy a adquirir una nueva forma de patear la pelota, eh, más compleja o más precisa, como quieran llamarlo, que la anterior, que le voy a pegar un puntinazo y se va a ir a la estratosfera. Entonces, esta asimilación y esta acomodación, va a decir Piaget, van a ocurrir cada vez que haya un conflicto cognitivo entre los esquemas que tengo y la realidad que me está mostrando algo a lo cual yo no puedo responder. Todo esto va a generar un equilibrio, pero Piaget va a decir, es un equilibrio dinámico. Todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas, en el ámbito académico o por fuera del ámbito académico. Estos esquemas, como yo les decía, son cientos, son miles, pero Piaget va a decir, después hay determinados momentos de la vida donde adquieren cierta estabilidad, donde hay una forma de responder uniforme de parte de estos esquemas, cierta visión particular. Entonces es ahí, al igual que hemos visto con Freud, que él habla de la fase del desarrollo divinal, vamos a ver que Piaget va a hablar de los estadios, de los 4 estadios del desarrollo cognitivo, que son momentos puntuales donde estos miles de esquemas tienen cierta estabilidad y que el ser humano procesa las cosas de una forma similar. Primer estadio, estadio sensorio-motriz, que va aproximadamente del nacimiento al año. Como su nombre lo indica, sensorio-motriz gira en torno a lo que es el ejercicio de la motricidad de las percepciones, que tiene que ver cómo el bebé justamente va a ir incorporando la información a través de los mimos, las caricias de la madre, pero también después de su ejercicio activo, a través de la experimentación con objetos, con su propio cuerpo. Para Piaget, el bebé es un pequeño científico que experimenta todo el tiempo. Él está en contra de esta visión del bebé como un ser pasivo, inerte, ahí en la nada misma, sino que al contrario, que desde temprana edad estos esquemas los va a ir complejizando, los va a ir enriqueciendo. Por eso cuando uno ve que un bebé, por ejemplo, agarra una caja de fósforos y los revolea, Piaget va a decir, no está experimentando, parece que los tira al azar y sin ninguna lógica, pero no. Hay una lógica, hay un sentido, hay un orden, en donde va experimentando, va viendo su fuerza, va viendo el alcance, va viendo dónde golpea ese objeto, dónde cae. Entonces el primer estadio va a ser en torno a lo que es la motricidad y los sentidos. Va a finalizar con la adquisición del lenguaje. Y más allá de la adquisición del lenguaje, con un experimento que Piaget realizó con sus hijos y que es muy interesante, que tiene que ver con la noción de objeto permanente. Nuevamente tomen nota. ¿Qué es la noción de objeto permanente? Piaget lo que hacía era agarrar un objeto, permiso, supónganse esta tapita de esta lapicera, de este fibrón, perdón, y se lo ponía en el brazo. Y automáticamente lo que hacía era mostrárselo a sus hijitos de pocos meses de vida. Y automáticamente lo tapaba. Desde el momento en que lo tapaba, sus hijitos bebés de pocos meses dejaban de buscarlo. Para ellos habían desaparecido. Ahora bien, unos meses después, Piaget lo marcaba cerca del año, y en realidad ya lo tenemos que ubicar cerca de los 6-7 meses, ya se presenta la noción de objeto permanente, les vuelvo a mostrar el objeto, lo tapa y automáticamente el bebé saca la telita, lo que estaba tapando, y lo agarra. ¿Por qué es tan importante esta noción de objeto permanente? Porque significa que el bebé logró conservar en su cabeza, en su mente, si quieren para decirlo en criollo, el recuerdo de ese objeto. Y esa va a ser la base de todo el simbolismo, del lenguaje, de la memoria, de recordar el pasado, de poder hipotetizar, deducir y proyectar un futuro. Entonces Piaget va a decir, va a ser la bisagra lo que va a marcar el pasaje de un estadio a otro estadio. Gran parte del simbolismo y el lenguaje va a depender de esa noción justamente de objeto permanente. Segundo estadio, preoperatorio, que va a ir del año hasta más o menos los 6-7 años, que va a girar justamente en torno a lo que es el tema del simbolismo, el lenguaje, que uno va a verlo en el dibujo, de cómo el niño va a dibujar y va a representarse su realidad, cómo justamente gracias a lo verbal va a conquistar nuevamente todo ese mundo que antes lo había conquistado a través de la percepción y de los sentidos. Entonces, hay un gran desarrollo del lenguaje. Lo que pasa es que, como toda herramienta que el ser humano arranca a manejar de entrada, al principio le cuesta y es normal los neologismos, que combine palabras o que su fantasía se entremezcle con lo que es la realidad. Es una edad de un gran egocentrismo en donde el mundo gira según el niño en torno a sí mismo y entonces por eso uno ve toda una deformación de la realidad
que es lo que uno ve en el dibujo, cuando el niño dibuja y te dice, esta sos vos, y uno ve un mamarracho, y pero el niño tiene que ver con su visión justamente de la realidad deformada dentro de su egocentrismo. Pero el eje justamente pasa por el lenguaje. Tercer estadio, operatorio concreto, de los 6-7 años hasta más o menos los 11-12 años. El estadio operatorio concreto, justamente como su nombre lo indica, el niño empieza a realizar operaciones, que una operación, piénsenlo tipo un problema matemático, implica ponderar varios elementos y poder vincularlos, con lo cual el nivel cognitivo genera una amplitud enorme, ya que a la hora de analizar determinados fenómenos puede ponderar distintos factores y no solamente uno, lo que le permite una mayor comprensión. El egocentrismo en la anterior etapa queda de lado, ya puede tener en cuenta el punto de vista del otro, con lo cual hay un enriquecimiento muy grande y un avance muy grande a la hora de comprender, que le va a permitir arrancar con lo que es el pensamiento lógico, aplicar la razón y ya no quedarse justamente tan embebido en su fantasía, en su egocentrismo. Por último, estadio operatorio formal, que el estadio operatorio formal va de los 11-12 para adelante, que justamente la diferencia que hay entre el estadio operatorio concreto y el operatorio formal es que en el estadio operatorio concreto, a la hora de realizar operaciones, necesitaba tener los datos presentes. Ahí está lo concreto. El típico ejemplo que se da de fútbol es con la ley del Orsay o Offside o como quieran llamarlo, que si vos se la querés explicar a un chico de 7-8 años, necesitas graficársela en el pizarrón, mostrarle un video, que si solamente de por sí tuviera que recrearlo en su mente le costaría. En cambio, en el estadio operatorio formal ya puede realizar deducciones, puede hipotetizar, puede abstraerse, con lo cual no necesita trabajar con los datos presentes. Esa es la diferencia entre el concreto y el formal. El formal tiene un poder de abstracción que puede recrear en su mente, puede combinar los elementos sin tener que tenerlos en forma concreta, justamente en forma presente en el momento para poder analizar o para poder entender o comprender algo. A grandes rasgos, esto es lo que a mí me interesa que ustedes puedan comprender la teoría piagetiana. Lo bueno es que como nosotros a lo largo de estos 3 años vamos a ver el desarrollo del ser humano después minuciosamente, desde que nace hasta que muere, vamos a ver cada uno de estos 3 estadios, con lo cual, más allá de que ustedes puedan comprender la cuestión de los estadios, me interesa sobre todo también que puedan entender los conceptos centrales de esquema, conflicto cognitivo, asimilación, acomodación y equilibrio dinámico. Bueno, hasta acá Piaget. Nos queda por último Vygotsky. Lev Vygotsky es un autor de la ex Unión Soviética. Particularmente o casualmente nace el mismo año que Piaget, en 1896, pero a diferencia de Piaget, que fallece en 1980, Vygotsky fallece en 1934. Fíjense qué poquito vivió Vygotsky. Sin embargo, este abogado, este psicólogo, este pedagogo, logró una serie de desarrollos teóricos que después de la década del 60 trascendieron la ex Unión Soviética y llegaron a Occidente, que permanecen hasta el día de hoy. Las teorizaciones de Vygotsky están muy embebidas por las teorías marxistas. Insisto, Vygotsky era de la ex Unión Soviética. Recuerden que Marx remarcaba la importancia que tenía el trabajo y cómo a través de herramientas físicas como un martillo, un taladro y demás, yo podía transformar la naturaleza y cómo esa transformación de la naturaleza también transformaba a fin de cuentas al ser humano. Vygotsky va a decir algo parecido, solo que en vez de hablar de herramientas físicas va a hablar de herramientas psicológicas y va a decir, por ejemplo, cómo gracias al lenguaje uno transforma la cultura, uno crea la cultura y cómo al mismo tiempo esa cultura lo transforma también a uno. El eje justamente de la teoría vygotskiana va a estar en torno a la construcción de la conciencia, mientras que los países anglosajones como Estados Unidos e Inglaterra se dedicaban al estudio científico de la conducta con el conductismo a la cabeza y Europa occidental con el concepto de inconsciente, con el psicoanálisis de Freud, todo lo que era la parte de Europa Oriental y de ex Unión Soviética se dedicaba a lo que era el estudio de la conciencia. Elige justamente, y es lo que yo quiero que ustedes sobre todo puedan focalizar sobre la teoría vygotskiana, es que gracias a un contexto sociocultural somos quienes somos. Lo que va a remarcar Vygotsky es que gracias a nuestra cultura el ser humano se vuelve consciente de sí, pero en términos de transformación, no de copia. Guarda con este detalle porque es algo interesante y que me interesa sobre todo que puedan comprender. Esto no es una cuestión de estímulo-respuesta conductista. Para el conductismo, ellos por ejemplo decían, vos escuchás hablar cuando sos bebé y por eso empezás a hablar. Sería una cuestión de copiar, tipo copiar y pegar de Word. Para justamente la teoría de Vygotsky no. Vos estás en una cultura que empieza a transformar tu cabeza, que crea tu conciencia. No es una cuestión de copiar y pegar, hay una transformación. Les doy un ejemplo bobo, pero para que vean a dónde apunto.
Los loros, a veces se suele decir que el loro tiene comprensión, que cuando dice las cosas es porque sabe hablar. El loro repite, no habla. El loro repite las palabras que le están diciendo. Después podrá asociar en términos conductistas algunas palabras a determinadas acciones o a determinados objetos o alimentos. Pero en ese sentido no hay comprensión, no hay construcción de la conciencia. Eso sería una cuestión bien conductista. Acá no. Vygotsky va a decir que se transforma y se crea esa conciencia y gracias a esa cultura nosotros somos quienes somos. Va a tomar esta clasificación que nosotros hemos visto en psicología cognitiva de procesos psicológicos inferiores y procesos psicológicos superiores. Los procesos psicológicos inferiores, recuerden que es memoria, percepción y atención, que son con los que nacemos, pero va a poner foco sobre todo en los procesos psicológicos superiores que tienen que ver con la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento, y sobre todo el tema del lenguaje, cómo se adquiere el lenguaje oral, cómo después se adquiere el lenguaje escrito gracias a procesos instituidos de socialización. Quédense tranquilos, no les voy a pedir que memoricen esta palabra, pero sí que con procesos instituidos de socialización, Vygotsky quiere remarcar la importancia que tiene la escuela a la hora de adquirir el lenguaje escrito, y nuevamente cómo gracias a un contexto en el que estamos insertos, somos quienes somos. ¿Sí? Eso a grandes rasgos me interesa que puedan obviamente tomar de Vygotsky. Otro concepto, y me extiendo un poquito más, muy interesante de Vygotsky, es el concepto de zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es la distancia entre lo que puedo hacer con la asistencia de alguien y lo que puedo hacer solo. La distancia entre el nivel real de desarrollo, que es lo que puedo hacer por cuenta propia, y el nivel de desarrollo potencial, que es gracias a la ayuda de otras personas. ¿Por qué es importante el concepto de zona de desarrollo próximo? Porque lo que va a remarcar Vygotsky es cómo gracias a la ayuda de otras personas, gracias a la asistencia, uno puede adquirir autonomía. Y cómo, gracias a esa ayuda de otras personas, yo puedo no solamente aprender, sino además desarrollarme. Acá no me quiero entrever y no quiero mezclar las cosas, pero después van a ver que hay toda una polémica entre Vygotsky y Piaget, que para Piaget vos tenés que tener determinado estadio para comprender las cosas. Si no lo tenés, fuiste. Como dice el dicho español, lo que natura no da, Salamanca no presta. O sea que si a vos la cabeza no te da, no te da. Para Vygotsky no. Vygotsky va a decir que gracias a estos sistemas de interacción, como la zona de desarrollo próximo, el ser humano puede desarrollarse y que entre las personas pueden ayudarse para promover no solamente el aprendizaje, sino el desarrollo. Igual no quiero abrumarlos, ya bastantes son estas 5 teorías y bastantes conceptos son. La idea igual es que ustedes tengan un panorama en general, pero como les pedí con el video anterior, traten de ordenarse cada uno de los autores y cada uno de los conceptos para justamente no abrumarse. Igual como siempre les digo, cualquier duda, por favor, no duden en consultarme. Gracias.